nuevamente molestándolos en una semana 2. Es importante señalar que hacer la división por semanas es porque tiene que ver con su planeación didáctica, no es otro motivo. Bien, semana 2, elementos positivos y negativos del delito. La mayoría de la sociedad de repente se pregunta, ¿por qué dejaron libre a determinada persona? ¿Por qué no sancionaron como debía ser a determinada persona? El punto técnico está en la existencia o no, demostración o no, de los elementos del delito. Teóricamente se ha dicho que los elementos del delito pueden ser conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad y punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona privó de la vida a otra, tiene que demostrarse que efectivamente así fue. ¿Cómo? Bueno, un disparo. El proyectil se impactó en la persona, debido a esa lesión mortal, fallece. Esa es una conducta típica. ¿Por qué? Porque esa conducta está perfectamente encuadrada en la ley como algo que no se tiene que hacer. Claro, los homicidios van a ser muy diferentes y en la actualidad, bueno, las diferencias que hay entre homicidios y feminicidios, ¿sí? Todo eso lo marca en la ley. Entonces, el hablar de los elementos positivos o negativos, imagínense ustedes en tener elementos que tienen que encuadrar perfectamente uno sobre otro. Es decir, una radiografía tiene que incorporar cada uno de los elementos. Bien, entonces, para que exista un delito tiene que haber una conducta que encuadre en la ley. Pero esa debe ser antijurídica, es decir, no tiene ninguna justificación, porque pudiera darse el caso que hubiera una legítima defensa, pero no. Como es antijurídica, no hay ninguna justificación. Imputabilidad, sabía lo que estaba haciendo, sabía que no era correcto privar de la vida a una persona y de todos modos lo hizo. Bien, condiciones objetivas de punibilidad. ¿Sabes qué? Se necesita presentar denuncias, se necesita presentar elementos que acrediten lo que se está diciendo y finalmente, como consecuencia, decir que hay una punibilidad. ¿Por qué? Porque la persona actuó culpablemente, sabía lo que estaba haciendo, es responsable del delito. Pues bien, para que exista el delito y un juez pueda decir que hay delito, tiene que acreditarse todos estos elementos positivos. Repito, conducta típica, antijurídica, culpable y como consecuencia impunible. Para que no exista delito, tiene que demostrarse esos elementos negativos. Ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inculpabilidad. Y el juez dirá, ¿culpable o inocente? No dan esto.